Nielkis Mansueta y una servidora que les habla, Jennifer Severino. A continuación, empezaremos a hablar de este tema tan controversial, muchachos, tan polémico y a la misma vez de la eutanasia, porque hay distintas opiniones acerca del mismo. Unos piensan que sí, que es posible, otros piensan que no, que es negativo, y en estos momentos estamos reunidos para desglosar cuál es el mejor punto de vista que tienen en la actualidad los distintos personajes que abarcan en este tema. En los últimos años ha habido un considerable debate acerca de la necesidad de permitir la eutanasia o de que no se permita. Y la eutanasia activa, voluntaria o el suicidio asistido también como podría considerarse para enfermos terminales. Existe una tendencia a escribir en las revistas científicas en favor de aceptar la moralidad de la eutanasia y un esfuerzo de conquistar el consenso público para la legalización del mismo. Es decir, muchos científicos han querido introducir las diferentes vías para que esta práctica de la eutanasia sea legalizada a nivel mundial. Y es por eso que en muchos países, como Holanda y en Estados Unidos también, se está llevando a cabo una lucha constante acerca de esto, de que si es posible que se permita o de que no se permita. Y totalmente en estados como Oregon está totalmente prohibida esta realización y otros simplemente no la aceptan. El suicidio asistido significa que el médico provee los medios necesarios para que su paciente con una enfermedad terminal pueda llevar a cabo su suicidio. Ese es el suicidio asistido. Ahora bien, la eutanasia, cuando hablamos de la eutanasia, queremos decir que el médico aplica una droga letal acabando inmediatamente con la vida y al mismo tiempo con el sufrimiento de ese paciente, el cual ya ha llevado una larga trayectoria haciendo el pedido. La muerte en esas personas con enfermedades terminales es buscada con el fin de finalizar el sufrimiento en sus vidas, con finalizar esa trayectoria de calvario que han tenido por mucho tiempo. Y por eso es que esa vida ha llegado a ser intolerable por el sufrimiento causado por todo lo que le rodea. Se sienten incómodos el estar sujeto a una cama todo el tiempo, ya le pierden sentido a la vida y por eso es que piden que se les practique la eutanasia. Ahora bien, muchachos, el considerable avance de la medicina en los últimos años ha llevado a evaluar si es obligatorio usar todos los medios posibles para que el paciente se recupere o si es posible de que una persona que esté enferma dejarle sucumbir, es decir, no aplicarle ningún medicamento y dejar que éste se vaya degradando, o si es posible de que se le practique todo lo necesario para que este sea posible. A considerar, en mi opinión personal, que cuando un médico considera el hecho de no asistirle médicamente con todos sus medicamentos y todas sus prácticas requeridas para ese paciente, es lo mismo que practicar la eutanasia, porque del mismo modo se está permitiendo que el paciente vaya sucumbiendo. Es lo mismo que yo aplique una droga letal. Bueno, pero ahí vamos. Cualquier método que sea para buscar la muerte y que esté acompañado por el sufrimiento es considerable indigna cuando la misma se consigue mediante un sufrimiento alargado. Muchos creen que cuando una persona muere con una tranquilidad y con una paz total, ha tenido una muerte digna. Al contrario que cuando ha tenido una muerte con tanto sufrimiento y tanto dolor, se considera eso como una muerte indigna. En este contexto, la muerte sin dolor puede ser provocada por la administración de una droga con la intención de acabar inmediatamente con el sufrimiento, como dije anteriormente. Y esta intervención activa se selecciona porque acaba rápidamente con la vida y el sufrimiento de la persona. Y se propone hacerlo cuando no hay posibilidad de curación y el enfermo ha manifestado su deseo de no continuar viviendo. Así que esta es una interpretación que tanto en la presente reflexión estamos buscando analizar los argumentos en favor de la eutanasia junto con una crítica
cometer suicidio asistido o de pedir la acción eutanásica para enfermos terminales. Ahora bien, vamos a ver qué nos tiene que decir la compañera Will Michel acerca del término o el concepto general que abarca la eutanasia. Bueno, compañeros, como algunos saben, el término ha sido dividido en eutanasia pasiva y eutanasia activa. En el contexto de la sociedad norteamericana, con el término de eutanasia pasiva, se ha querido simplificar el favorecimiento. Como algunos saben, el término ha sido dividido en eutanasia pasiva y eutanasia activa. En el contexto de la sociedad norteamericana, el término de eutanasia pasiva ha querido significar el favorecer al proceso de la muerte. Como algunos saben, el término ha sido dividido en eutanasia pasiva y eutanasia activa. En el contexto de la sociedad norteamericana, con el término de eutanasia pasiva, se ha querido significar el favorecer el proceso de la muerte al remover el equipo de soporte vital o al terminar con los procedimientos médicos cuando estos son considerados malos. Y con el término de eutanasia activa se ha querido significar el provocar inmediatamente la muerte por la aplicación de un agente letal. Pero ahora bien, desde el punto de vista de la ética profesional, se ha objetado que es irrelevante terminar con la vida del enfermo por acción o por omisión de un tratamiento que es considerado válido y necesario para el enfermo poder vivir, ya que la muerte es provocada inmediatamente en ambos casos. Ahora bien, para evitar confusiones, debemos dar una definición de eutanasia, o más bien la eutanasia debe ser entendida como el finalizar deliberadamente la vida de un enfermo que está sufriendo o tiene una enfermedad incurable, independientemente de que sea por acción o por omisión. En el caso de que la eutanasia sea llevada desde otro punto de vista, no hay obligación de recibir o de prolongar un tratamiento que es considerado ineficaz por la profesión médica. Esta práctica es considerada como ética y legal siempre que la intención del médico sea aliviar el dolor o otros síntomas del enfermo y no provocar la muerte. Usted quiere decir que cuando el médico aplica cierto medicamento que sea para aliviar solamente el dolor es permitido, pero no la aplicación de drogas que sea para acabar con la vida de ese paciente. Eso es lo que está ilegal. Y muchas personas podrían decir, bueno, no, es que ya está cansado de seguir viviendo el pobre, ya si él quiere morir, que le permita morir tranquilo, que le permita morir en paz. Pero yo considero que cuando esto llega, no sé si están de acuerdo conmigo, es porque ya la persona con una larga trayectoria de sufrimiento, o sea, porque no es fácil, también hay que ponerse en los zapatos de esa persona, comienza ya su autoestima a bajar, su calidad de vida ya no es la misma, ya no tiene valía propia. Entonces, también tenemos que ser conscientes y ponernos en los zapatos de esa persona, sus sentimientos. Pero siempre nosotros como personas o otras personas como profesionales deben tener en cuenta que a pesar de lo que esté pasando el enfermo, nosotros no tenemos derecho a revelar su vida. Claro que sí. Ahora, no sé qué consideran ustedes acerca de la valía, de la pobre calidad moral o de la pobre calidad de vida que puede llegar a tener una persona con un largo recorrido de sufrimiento y que en un momento dado de su vida llegue a desear la muerte por esta práctica de la eutanasia. ¿Qué dice usted, Mina? La argumentación de la pobre calidad de vida y aquellos que defienden la eutanasia argumenta que en algunas circunstancias el vivir es peor que morir, y el dolor y el sufrimiento causado por una enfermedad terminal puede hacer la vida tan agonizante y difícil que lleva a la muerte. Puede parecer un acto humanitario y se considera racional que el médico asista al suicidio como una forma de morir con dignidad. Para el enfermo terminal, el sufrimiento puede ir más allá del dolor, como resultado de las condiciones en que se encuentra. Por ejemplo, está la pérdida progresiva del movimiento, la actividad, la pérdida de la libertad asociada de la dependencia y otras. También hay malestares físicos que presenta el paciente
tales como son el vómito, náuseas, disnea, la incapacidad de tragar o de hablar, la incontinencia, la debilidad, el sentirse inútil. Esta conlleva a que el paciente sufra mentalmente. También que como seguía diciendo, el paciente al presentar varios síntomas se siente inútil y por hacer cuidado de otro paciente. Entonces la vida pierde toda calidad y significado, de forma que la muerte es preferible. La vida humana tiene un valor intrínseco en sí misma. La buena salud no puede dotar de dignidad a la vida humana, ya que la salud no puede poseer vida en sí misma, más bien participa en la vida. La salud es un bien que se ha de disfrutar y cuidar, pero no es un bien absoluto al que hay de subordinar a todos. La salud es para el ser humano, no el ser humano para la salud. La dignidad de la bien, o sea, de la bienestar, la pérdida de la dignidad se imputa al enfermo por la reacción de los profesionales de la salud y la familia del enfermo a la apariencia externa que te ofrece. El enfermo mismo nos enseña, aún en su estado, que la salud no es un valor absoluto. El juzgar qué calidad tiene la vida de un enfermo es un carácter fuerte, o sea, fuerte de objetivo. Muy fácilmente el profesional de la salud puede sustituir sin darse cuenta el concepto de calidad de vida que aquel que tiene el paciente. No es posible juzgar que a partir del concepto existencial del individuo, la salud, decida acabar activamente con la vida. El morir con dignidad no ha de entenderse como un derecho a la eutanasia activa o el suicidio asistido. Cuando uno se encuentra bajo un problema de calidad de vida por el dolor o el sufrimiento, sino como un derecho a morir en un entorno digno al ser humano, recibiendo también la trata de personas cercanas, o sea, un contacto humano sencillo y el derecho a no prolongar la vida por medio de la tecnología de la cual él no lo podrá sanar. El sufrimiento no es causado por el dolor. A la persona se le ha de ayudar atendiendo a los valores que expresan que la hacen sufrir. Bueno, no sé. Asimismo, como usted dice, compañero, no es fácil para un enfermo verse en una cama sufriendo, aunque su familia quisiera que él estuviera vivo, pero hay que respetar el derecho autónomo de sí mismo. Por eso los defensores de la eutanasia consideran que respecto a la que su capacidad de autonomía se haya comprometido, sufriendo de depresión, ansiedad, miedo, rechazo o simplemente culpabilidad. El pedir la muerte no tiene por qué reflejar un deseo duradero voluntario. El pedir la muerte no tiene por qué reflejar un deseo duradero voluntario pasado por la reflexión. En las condiciones en que se encuentra el enfermo terminal o caso terminal es muy difícil tener una conciencia clara para tomar decisiones inteligencia. El enfermo toma su decisión prácticamente ciegamente. El enfermo podría desear la muerte por deficiencia en la atención médica, como el no poder aliviar el dolor, no por una decisión y no por una decisión libre, claro está. Además, no es lo mismo cometer un suicidio que ayudar a un suicidio, como es muy interesante de uno debe concientizarse antes de uno ser partícipe de una decisión así, porque eso obviamente debe de ser correcto llevar cargos penales, porque uno no puede terminar con la vida del otro ni aportar a eso. Pero lo último en forma de homicidio, aun cuando la razón por la que se haga sea con compasión, debe de uno tener que estar claro en lo que se va a hacer o en lo que el paciente debe hacer. Aunque el intento de suicidio se haya descriminalizado, el Estado sigue y por ende la vida física de la persona es constitutiva y existencial. El valor fundamental de la persona y por tanto no puede ser valorada con criterios que son menores y relativos y tampoco puede ser declarada. Hay que tener mucho cuidado acerca de tú hacer cosas que no
voy a ayudarle a asistir al suicidio o a practicar lo que tanto desea, la eutanasia. Pero esa compasión no está marcada como debe de ser. Porque ya cuando yo estoy haciendo eso, estoy provocando un daño y no es así como debería de ser. Es por eso que el médico actúa bajo la compasión, bajo principios de beneficencia para aliviar el dolor y el sufrimiento de pacientes terminales, pero no con la intención de practicar o de acabar con la vida de esa persona. Bajo esta forma de pensar, la eutanasia entonces es considerada como un acto virtuoso, y es por eso que el no abandonar al enfermo ha sido parte del cuidado tradicional que tienen los médicos de nuestra actualidad. El médico, cuando asume su compromiso de ser médico, de ser doctor, también asume el compromiso de asistir y velar por el bienestar de sus pacientes. Pero cuando yo hablo de asistir, de que tiene que asistir y velar por todo lo que el paciente requiere en ese entorno de cuidados que es en el hospital, no estoy abarcando que cuando el paciente le diga, doctor, hágame el favor y acabe con la vida mía porque yo no quiero, ya en ese caso el médico no debe ejercer dicho pedido, porque ya va en contra de algo más profundo que esa pertenencia de la vida. Y el no abandonar al enfermo ha sido parte del cuidado tradicional, y es por eso que se juzga que el médico asista al enfermo en su suicidio. Es una forma de ejercer el principio ético, viéndolo desde este punto de vista, de que él lo asista, pero en realidad no es el deber del médico. Hoy en día los médicos son considerados como los candidatos lógicos para buscar ayuda en el morir. Eso es así. Quienes están en proporción o en condición de ayudar en esa parte considerablemente son los médicos, porque son los que tienen la potestad, podríamos decir, de acabar con la vida de un paciente, ¿verdad? Sí. O tienen la facilidad, como decíamos ahorita. Pero ya que muchos enfermos terminales quieren que le asistan con su muerte, es considerado como una extensión del rol del médico de aliviar el sufrimiento y como una forma de ejercer su cuidado consistente con la profesión. Ahora bien, con esto que tiene que ver con la compasión, de que si yo le asisto al paciente en su pedido de que se le practique la muerte o la eutanasia, ¿es algo compasivo eso, Yulex? O más bien ya estamos hablando de un suicidio, prácticamente la eutanasia así, realmente. Bueno, la compasión que se habla, aquello que defiende la eutanasia, refleja una visión distorsionada de esta actitud. La verdadera compasión no puede ser eliminar al que sufre, sino buscar aliviar la causa del sufrimiento. De otra forma, se devaluaría la vida de los enfermos. Precisamente a eso me refería. Además, la compasión es una cualidad espiritual que significa sufrir con, estar presente al que sufre. No se trata de un principio o una razón autojustificante. El elegir el suicidio asistido corta toda posible relación y los lazos que nos unen a las personas que nos acompañan en los momentos difíciles de la cercanía de la muerte. Es competencia de la profesión médica. Asistir al suicidio no es consistente con el compromiso del médico a curar y tratar la enfermedad. La compasión de que hablan aquellos que no defienden la eutanasia refleja una visión distorsionada de esta actitud. La verdadera compasión no puede ser eliminar al que sufre, sino buscar aliviar la causa del sufrimiento. Precisamente eso es lo que se da cuenta. Quiero decir, la intención de esto no es que se acabe con la vida, sino aliviar solamente con el dolor. Solamente aliviar el dolor, no tratar de eliminar a la persona que sufre, porque el médico está hecho para salvar vidas, no para quitar la vida. De otra forma, se devaluaría la vida de los enfermos. Además, que significa sufrir con. Es estar presente al que sufre. No se trata de un principio o una razón autojustificante. El elegir el suicidio asistido corta toda posibilidad de relación y
y los lazos que nos unen a la persona, como a la familia, los lazos que van uniendo a la persona que están acompañando a aquella persona que están padeciendo en aquel momento del dolor. Además, procurar la muerte por eutanasia no es competente de los profesionales médicos. Asistir al suicidio no es considerablemente con el compromiso del médico a curar y tratar la enfermedad. Va en contra del código tradicional, que como ya sabemos, el código que hacen los médicos antes de graduarse, el código hipocrático, Más bien el juramento hipocrático. el juramento hipocrático de la Asociación Mundial de Medicina, de la Salud. Y ese juramento dice algo muy importante. Prometo ante esta congregación y ante la sociedad mantener una vida digna y obedecer mi profesión honradamente. O sea, hay que mantenerse dentro de ese renglón. Claro, salvar vidas, no matar a personas, por algo se hace médico, que es salvar, un compromiso ético frente a la sociedad, porque aceptar esto llevaría a una desconfianza de la persona, de la persona en general hacia los médicos, de la sociedad. Ya no van a creer en los médicos, van a decir el doctor tal asistió a tal paciente en una eutanasia, ya no va a haber confianza, van a pensar los familiares que ellos también hacen lo mismo con su familiar, ya no van a poder ejercer su profesión a confianza en una sociedad. El profesional de salud también tiene su autonomía y no debe ser presionado para actuar en contra de los valores profesionales, porque hay personas que lo presionan. Le dicen, como es mi vida, yo tengo derecho a elegir, yo tengo derecho a decir que me practiquen ese dicho acto. Sin embargo, el médico debe decir en esa situación, sí, es su vida, pero como es su vida y es mi profesión, yo debo de permanecer en mi profesión honradamente. Porque ya están siendo penalizadas, ya va por la ética médica. Correcto. Y cuando hablamos de que el médico tiene autonomía, quiere decir que el médico tiene el derecho a elegir si quiere hacer el pedido que está pidiendo el paciente o de decir que no va a realizar. Pero hay que tener en cuenta que ese acto debe hacerse delante, o sea, con un profesional presente. Claro. Porque si es un familiar, obviamente No puede dar cualquier. No, pero hay que estar consciente también que el que va a ser ese enfermo terminal no está en su total juicio para decidir con esa. Y que todo ese procedimiento va acompañado de un acto legal también. O sea, no solamente profesionalmente dentro de la medicina estamos hablando, sino que la eutanasia tiene un punto muy importante, porque es lo legal, ¿no? Cuando hablamos de derecho y así todo eso. O sea, está conectado ahí en una máquina, solamente la máquina es como que dice que está haciendo el trabajo de ese paciente. Sí, pero también Pero mantiene vivo, respirando. pero también hay que si la máquina mantiene al paciente vivo es porque el cerebro todavía sigue funcionando. Correcto. Entonces, en verdad, cuando hay un caso así, bueno, pues lo indicado es que los familiares Tomen la decisión. tomen la decisión. Para continuar con lo de nuestros señores, también hay que destacar lo que opina la sociedad. En este punto de vista, en la sociedad en que la disponibilidad de los recursos para la práctica médica se halla muy restringido, Córtalo. Miguel. también hay que tomar en cuenta lo que opina la sociedad, compañeros. ¿Qué es lo que opina la sociedad? Que la sociedad en que la disponibilidad de los recursos de la práctica médica se halla muy restringido, puede no ser ético embarcar el tratamiento extremadamente caro para el enfermo terminal. También tengo que mencionar algo sobre David Thomas, que considera que llegarse a considerar ético el suicidio asistido o la eutanasia por amor a los pacientes cercanos. Considera que en la doctrina cristiana hay instancias en que matar está justificado y que se puede considerar que la aceptación de la Cristo de la cruz o la aceptación de la muerte de los mártires es un acto equivalente al suicidio, ya que pudiendo evitar la muerte, la aceptan. Es decir, que eso que se encuentra en la historia cristiana, podría decirse que la eutanasia existe desde hace mucho tiempo, con un ejemplo con la muerte de Cristo en la cruz, y de esos mártires que preferían morir antes que negar a Cristo. O sea, una aceptación a la muerte, como tú acabas de decir. Sí, la aceptaron.
eso donando su vida por los demás. Eso es lo que queda toma por ejemplo a Cristo de la Cruz, que dio su vida por los demás. Es algo que muchos dirán, bueno, pero la eutanasia es algo viejo, la eutanasia no es de ahora. La eutanasia ya se ha llevado su curso desde hace mucho tiempo, desde Y es hace antiguo. Yo considero que, imagínense, la eutanasia consiste en uno mismo decidir terminar su vida. Y nadie quiere terminar su vida, por eso que no es muy mencionado. Ahora En bien, realidad, sí. en realidad se da mucho en los animales. Se da eso. Ya cuando el animal tiene, por ejemplo, un tumor, ya para que haga de sufrir, lo recomendable es que se duerma. O que descansen, ¿no? Pero ya estamos hablando de la vida de un animal, ¿no? Aquí estamos separando un animal, pero más complejo que ese ser humano. Entonces, bueno, yo diría quizás que ese ejemplo de Cristo en la cruz y de que los mártires entregaron su vida para así apoyar el cristianismo, no es un ejemplo de eutanasia, no lo es. Puede Porque ser un también, ejemplo de eutanasia, pero en otra perspectiva. correcto, Sí, correcto. ¿verdad? También está, por ejemplo, el hecho de que la gente se suicide. Porque muchos hemos escuchado a cada momento, ay, mira que se ahorcó fulano. Ay, mira que fulano se tiró por el puente, un ejemplo, ¿verdad que sí? Ya eso es esa aplicación de la eutanasia. Cuando hablamos de eutanasia, es cuando alguien aplica una droga letal, solamente conscientemente. Y se ha tomado decisión. Y La decisión fue que tomada. se supone que es una muerte, o sea, una muerte Tranquila, digna, como definimos al principio. Así es. Desde otro punto de vista, o desde el mismo, pero en otra perspectiva, permitir que el médico asista al suicidio de enfermos terminales dejará un impacto en otras personas que sufren por enfermedad o por debilidad. Esto, desde ese mismo punto, evaluaría las vidas de estas personas que podrían verse presionadas a que ejerzan al servicio asistido. Mayor presión es ejercida si existen dificultades económicas en estos enfermos, pero el simple hecho de sugerir al enfermo es un signo de paz. Pero bien, compañeros, mayor presión es ejercida si existen dificultades económicas, pero el simple hecho de sugerir al enfermo la muerte es un signo de generosidad. Los enfermos terminales perderían los lazos personales que le acompañan en los últimos momentos de su vida. Tendrían que justificar su disfunción de mantenerse vivos, en vez de aceptar que la familia y la comunidad tienen el deber de cuidar a la persona hasta el final. Aunque resulte una carga y un sacrificio, el gesto de solidaridad que se pide a las personas que acompañan al enfermo es liberarlo de cargas extras, porque ya es suficiente con la enfermedad que tiene. O sea que los familiares, su deber es estar ahí para ellos, acompañarlos en ese momento, aconsejarles, tratar de que cambien de opinión, pero no llevarles cargas extras. Creo que en ese punto tú te refieres a que los familiares deben ayudar y estar pendientes de lo que él necesita, ¿verdad que sí? Porque sabemos que un paciente en una condición con una enfermedad ya terminal no puede estar haciendo ciertas labores que normalmente las personas sanas hacemos, como lavar, cocinar, o no labores, no referimos a más labores, sino más problemas. correcto. No darle mortificación. Que debería estar en un ambiente tranquilo donde no se esté esforzando sino en reposo para poderse recuperar y estar en adecuada motivación para luchar por su vida. Porque es un punto muy importante que si tomamos en cuenta una persona que quiere acabar con su vida y su familia lo asiste, lo apoya, lo libre de mortificaciones, como dije anteriormente, es posible que la persona pueda cambiar. Porque nos motive y le dé razones para vivir, vivan en un ambiente más enfocado. Por ejemplo, una persona que quiera morirse porque tenga el SIDA, los familiares, en vez de buscar lo que le estén dando apoyo, diciendo tú vas a salir adelante, porque mayormente es por la depresión y el bajo autoestima que ellos recorren por ese caso. Y sentirse inútil, porque en realidad, ya que la familia se hace cargo de él no encuentra una manera como ayudar a la familia, y se siente inútil, se deprime, su autoestima se va. Y se siente una carga frente a la sociedad. Y con todo ese apoyo que él puede hasta
través del sufrimiento, el significado de la vida en su condición presente puede liberar al enfermo del sentimiento de abandono y desesperación que significa encarar la muerte. O sea, para que un enfermo se sienta tratado con dignidad, como ustedes decían, es preciso que todo aquel que le rodea, tanto la sociedad, su familia, amigos, todo aquel que le asiste, debe demostrarle ese afecto, ese cariño para que pueda cambiar de ese pensamiento de querer desear la muerte a querer luchar para salir adelante, como decía usted, Yulesi. Bueno, de la no diferencia moral entre matar y dejar morir, la distinción entre eutanasia, la no diferencia moral entre matar y dejar morir, la distinción entre eutanasia pasiva y activa ha sido criticada por depender de concesiones de causación que son consideradas problemáticas y que se basan en la creencia de que la diferencia entre matar y dejar morir es relevante moralmente. El discontinuar la medida del soporte vital y la eutanasia voluntaria activa son similares bajo el punto de vista del paciente, en que su deseo fundamental es una muerte más rápida y menos dolorosa. Sigue ahí, caramba. Son también moralmente similares en que ambas son hechas con la intención de acabar con la vida, que por más que le busquen algo como pintar algo, un mundo de fantasía, lo que siempre llega al punto es terminar con la vida del paciente, por más que diga que es una muerte fácil, una muerte que va a ayudar a evitar el dolor, como quiera, como quiera, lo que llegan al punto es terminar con la muerte del paciente. Se argumenta que la intención es moralmente irrelevante en la evaluación de la moralidad de la acción. Por ejemplo, en el caso de dejar de alimentar artificialmente a un enfermo en coma, claramente se atenta contra la vida de esa persona porque sabemos que va a morir. Si tú dejas de alimentar a una persona que ni tiene la capacidad para alimentarse, sabe que se va a desnutrir y va a morir inmediatamente. Eso como quien dice, es otro tipo de eutanasia. Claro, es una práctica que tal, porque sabemos que un enfermo de coma no va a tener, vamos a suponer, la posibilidad de alimentarse por él solo y dejándolo de alimentar es matándolo también. En el caso de discontinuidad, mecanismo de soporte vital y permitir que el enfermo muera, esto ocasiona días o semanas de sufrimiento. Bajo esta forma de pensar, la eutanasia activa parece ser preferible moralmente. Para algunos, de continuar, la ventilación mecánica no puede ser considerada negarse a recibir un tratamiento, porque hay personas que se niegan a recibir el tratamiento del médico y ahí por sí solo ellos mismos se quieren practicar, dejarse morir, practicar la eutanasia. Así una petición de procurarse la muerte, el derecho a la vida, que ellos procuran su muerte. Por eso hay que tener en cuenta que prácticamente todas las tradiciones religiosas consideran que Dios nos da la vida y por ende Él mismo decide cuándo quitárnoslas. El suicidio no puede ser nunca una opción ética. Ya Aristóteles afirmó que el suicidio es un acto injusto y que no puede ser permitido, no porque vaya en contra de la comunidad. Además, la vida humana tiene un valor y una dignidad en sí misma, cosa de el dolor y el sufrimiento es algo que no interesa, que no conviene, de lo que no es mejor hablar. El hombre de hoy tiene muy poca tolerancia al dolor, más bien le teme. Este temor se debe a poner un exceso de preocupación por el cuerpo, olvidándose del ser espiritual, a poner como meta placeres momentáneos de la vida y al progreso de la técnica, en que gracias al tratamiento por analgésicos y por uso de anestesias, el hombre de hoy está muy familiarizado con el dolor y con el dolor como que sus antecesores, y por tanto le teme más. Ha de llegar a rechazar tanto el dolor que acepta más la muerte o la eutanasia que el dolor,
y no acepta el... O sea, que el miedo al dolor es tan fuerte que él prefiere morirse Él prefiere no que aguantar el dolor. Y sobre él no quiero decir lo que él quiso decir, que tiene más miedo que a sus antecesores. El punto es que si lo ponemos a pensar, las personas o sea, mis abuelos, por ejemplo, al no existir una amplia gama de abuelos, tanto de opciones, analgésicos, no sé, cosas así, ellos no le tenían tanto, o sea, aguantaban ese dolor. Pero ahora, como tenemos tantas facilidades, no queremos pasar por ahí. Y cuando tenemos un dolor, puede ser el más pequeño, pensamos que es algo, lo peor de todo. Y que tiene más miedo, como decía el compañero, que la persona ese dolor de hacer espiritual y no piensa en sus antecesores, que fueron más fuertes que ellos, y los dolores que soportaban eran más grandes, porque en aquel tiempo no había analgésicos, ya era la antigua, como decían, que se tenían que curar esos dolores. Y eso ha repercutido tanto que hasta en el ámbito de la mujer embarazada se puede ver eso. Sí. Ya la mayoría de incisiones que se hacen ya no es por parto normal, ya la mayoría es cesárea, porque no quiere, le tienen miedo a ese proceso. A eso es lo que me refiero, ya que ese humano ya no está tan familiarizado con el dolor, porque en su tiempo atrás, como sus antecesores, ya que con los avances médicos ya se han fabricado sustancias, lo cual minimiza el dolor. Ya como el ejemplo que pusiste de la embarazada paría en parto dolor. Entonces ahora no, ahora podemos arriesgar personas para que la mujer, la madre, No hay que practicar la cesárea. Sí. Eso es así. también el proceso contemporáneo no acepta el sufrimiento. Pero aún considerando que la vida puede llegar a ser indescriptible, la cuestión final es que la vida no puede ser tomada y en su sitio como es. La cuestión que surge es que si los creyentes tienen el derecho de extender sus propias creencias personales a la población entera, incluyendo ateos, agnósticos y aquellos que se rigen por lo secular, mi argumento es que en este caso, creyentes y no creyentes que competen a la vida misma, independientemente de la religión, y por tanto es posible encontrar una solución racional. Tanto los creyentes como los no creyentes han de estar de acuerdo en que la vida y la muerte no nos pertenecen por completo, nos han sido dadas. O sea, no es un objeto que podamos decir, bueno, yo voy a decidir si hago esto o no, sino que es algo que a pesar de que nos pertenece a nosotros, tenemos límites para hacer ciertas decisiones. O sea, que no todo es autónomo en el ser humano. No se nos da la vida a nosotros mismos, la que hemos recibido de nuestros padres. Y por tanto no tenemos un dominio absoluto sobre la vida y no podemos tomar. Aunque sí podemos elegir, y aunque parezca que es nuestro, que tenemos la opción de elegir lo que queramos, en realidad no es así. Tenemos límites, tenemos medidas de hacer cosas y de no hacer cosas. Compañero, este argumento refuerza todos los argumentos que se han dado durante el debate. Argumentos críticos en contra de la eutanasia, ya que la calidad de vida no puede tener mayor valor que la vida misma. La autonomía del enfermo no puede ser absoluta, que no importa lo que diga el enfermo, a veces uno no es la respuesta ni la única opinión que se debe pedir. También está la opinión de los familiares y del médico mismo, como ya hemos visto, a su juramento hipocrático. Insistir en eliminar el que sufre. El sufrir no puede ser la razón suficiente para aceptar el suicidio, sin importar por el cual dolor esté pasando, porque el médico está para aliviar el dolor, no para eliminar ni asistir al suicidio. El dejar morir está en el contexto de aceptar la muerte como un proceso de la vida. Como sabemos que todo ser humano nace, crece, se reproduce y al final, como toda la naturaleza, tiene que morir. Tiene que dejar morir y aliviar el dolor y el sufrimiento es ayudar a la vida. Por eso es que cada médico, con su cargo, con su profesión, lo que tiene es que ayudar a aliviar el dolor, no a quitarlo definitivamente, o sea, asistiendo a la eutanasia. Tratar el cuerpo
como si fuera un objeto que puede ser destruido. Viola la dignidad. En conclusión de este interesante debate, yo lo considero que ha sido muy interesante hasta ahora. He podido llegar a la conclusión de que todos como personas vivientes en este planeta, ¿verdad que sí? En este espacio, tenemos la responsabilidad y no solamente eso, más allá, el deber de cuidarnos, no tan solo nosotros mismos, sino también de cuidarnos unos con nosotros. Porque yo no puedo ser egoísta y solamente pensar en mí, en pensar, claro, ser solidario, en velar por el otro. No puedo ser egoísta y pensar solamente en mis beneficios, en lo que yo voy a adquirir, sino en pensar también en los demás y de cómo ayudar a esas personas que están desahuciadas, que quieren terminar con esa faceta de dolor y de sufrimiento de sus vidas. Y es por eso que debemos seguir luchando y debemos distinguir también entre poseer algo como la vida, como tú decías, y el hecho de poder asumirla. Porque yo tengo la vida, pero cuando todo está bien, cuando hay salud, todo el mundo está feliz y completo. Pero cuando llega un momento en la vida de que estamos enfermos, de que tenemos que afrontar situaciones difíciles, ¿de qué manera asumimos la vida? De una vez buscamos la solución más baja, como que dice. Entonces, la vida no solamente es obtenerla, sino saber asumirla, saber vivirla a pesar de, saber vivirla a pesar de las condiciones que sufren. Y nuestra vida la hemos recibido no como un objeto, no como un objeto que podamos poseer así por así. Más bien, somos responsables de lo que hacemos por ella y también debemos dar cuenta. Porque todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? A la larga, el cuerpo nos lo va a reclamar. Muchas veces esas personas que se encuentran en un estado crítico de enfermedad son por acciones que ya han sembrado. Claro, han sembrado y entonces están cosechando eso que sembrado anteriormente. Entonces, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, al final, el mismo cuerpo nos lo va a reclamar. Y es por eso que somos responsables de lo que hacemos. Cada quien es responsable de lo que hace con su cuerpo. Somos seres personales vivientes, pero no poseemos nuestra vida como si fuera un objeto que podamos jugar con él. Eso es lo que yo creo. Para mí ha sido un placer. Agradezco también la compañía y la aporte hacia este tema de mucho interés, la eutanasia, esperando que haya sido de mucho agrado para los que están ahí en contacto. Así que para este grupo de muchachos y para yo mismo Severino, fue un placer compartir con todos ustedes. Desde aquí les enviamos un saludo al profesor Francisco Acosta, agradeciéndole también por permitirnos esta vía de poder expresarnos con este tema. Muchas gracias y hasta una próxima.